Creemos en la comunión con los santos. Creemos en el cuerpo de Cristo y lo discernimos. Estamos en Él. Haga el Señor una gracia especial a favor de toda situación, toda cosa en lo particular. Dé el Señor una palabra que salva, una palabra que haga, una palabra creativa, creadora. Gracias, Señor, por esta preciosa unción. Señor, el pueblo demanda del oficio tuyo. Tú eres nuestro sumo sacerdote, que eso quiere decir, eres quien oye nuestras palabras. Oye ahora nuestras palabras de nuestro corazón y responde ahora, Señor, a tu pueblo. Danos entendimiento, ayúdame a tener la palabra en mi boca, en mi mente, para impartir tu sabiduría, que haya revelación y enseñanza y seamos edificados desde el menor hasta el mayor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Abramos las Escrituras. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 14. Gloria a Dios. Yo le animaré hoy y continuamente en hacer apuntes, tener su cuaderno preparado para sus apuntes. Mateo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó, diga conmigo, llamó. Diga conmigo, mi llamado, mi llamamiento. Vamos a sombrear esa palabra. Llamó a. Hoy el Señor nos va a mostrar que Él nos llama, Él nos llamó, Él nos ha llamado y que hay un llamamiento sobre nuestra vida. Y vamos a trabajar sobre la palabra llamado, llamamiento. Llamamiento es cuando su voz, la voz del Señor, te habla por tu nombre, te dice, ven, puede ser un llamado por tu nombre o ven. Y vamos a examinar, es fuerte, es intenso en este momento la palabra llamado. ¿Llamado a qué? Mi llamado. ¿Cuál es el llamado que salió de la boca de Dios para Aurelio? ¿Cuál es el llamado para mi hermano Isaac? No podemos estar aún en la ignorancia de decir solo Dios sabe. No, Dios ya habló, Dios ya lo profirió. Nosotros lo recibimos. Y es lo que vamos a ver, es un asunto ya de nuestro lado, de nuestra parte. Nuestro llamado tiene nuestro nombre, es personal. Y esta parábola comienza con el llamado. Y esa palabra llamado, toda tu vida la vas a considerar, toda tu vida la vas a esa palabra llamado o llamamiento divino, siempre vas a estar meditando en ella, porque es pertenencia tuya, es una dádiva para ti. Entonces, esa es la palabra hoy. Mi llamado, mi llamamiento, la
palabra del Señor para mí. Y vamos a seguir esta parábola. Dice, al irse de viaje llamó a Isaac, llamó a Aurelio, llamó a Arturo, llamó a Esmeralda, llamó a Bella, llamó a Marcia, pero este es un llamado diferente, no es común. Muchos desde nuestra infancia han hecho uso de nuestro nombre. Este es un llamado especial. Este llamado va a hacer depósitos en nosotros. Este llamado no es sencillo, como decir cualquiera lo puede producir o cualquiera lo puede dar o cualquiera lo puede ofrecer. Este llamado está diseñado para mí o para mi vida. Llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y así comienza la historia. Vean el énfasis que hice en el llamado, porque ese es el punto, y esa es la palabra y la dirección. Dice el siguiente versículo: a uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad. Allí hay una medida como un contenedor que mide la cantidad de líquido que puede contener, una medida de capacidad, y luego se marchó. Primer punto que allí es enseñado a la casa, a los siervos, a los administradores, a los llamados. ¿Ven? Esto es tan valioso para Isaac. No debemos ver a Isaac como alguien joven que ya sabe mucha Biblia. No, cualquiera de nosotros sabe mucha Biblia, pero tenemos que ser precisos en el aspecto de: ¿estás viviendo tu llamado? ¿Estás en tu llamado? ¿Estás en el centro de tu llamado? ¿Cuán desarrollado tienes tu llamado? Pero ¿cuáles puntos de desarrollo son los que influyen o factores que pertenecen al desarrollo propio? Bien, el primero en todo llamamiento, el primero es que todo llamado tiene una relación de capacidades. Son las capacidades de mi llamado. En mi llamado hay capacidades. Allí hay una relación. Mi llamado está en congruencia con mis capacidades. No solo es ver mis capacidades y decir yo sé cuántas y yo sé cuáles. Es que esas son las capacidades de mi llamado, de mi llamamiento que me hizo el Señor. Las capacidades están allí. Ahora las veo, ahora las entiendo, ahora las conozco, ahora las estoy usando, pero no son cosas desconectadas o están allí nomás porque tenemos habilidades los seres humanos. Es que tu llamado tiene una relación de capacidades. Y vamos a ver un ejemplo de uno de los 3 siervos que fue el malo o el mal ejemplo. Todos los llamados
son buenos. Todas las capacidades son buenas. ¿De dónde pudiera salir un mal ejemplo? ¿De dónde pudiera salir una mala experiencia? Explíquenme eso. Todos los llamados hechos por Dios son buenos. Todas las capacidades, cualquier cantidad, desde una que se puede ya contar, que se puede dar, que se puede presentar, sea para el hombre o para la mujer, son buenas. ¿De dónde pudiera salir el mal ejemplo? Eso es lo que vamos a examinar. De eso se trata. Amén. Entonces, cuando hablo la palabra llamado, quiero darte más palabras familiares o como que pertenecen al árbol de palabras. Llamado tiene que ver con tu oficio dado por Dios, tus habilidades puestas por Dios, son propias, son tuyas, y hay una relación entre tu llamado y dichas capacidades. El tercer siervo, vean lo siguiente. Directamente nos vamos al punto del verso 27. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Isaac, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío más los intereses. Aquí en mi persona, por mucho tiempo atrás, pensé que ese dicho o ese verso era una ocurrencia, como decir, se te hubiera ocurrido, y así lo tomé. ¿A quién no se le hubiera ocurrido? Pero no es una ocurrencia, ya me quité eso de la cabeza, eso fue lo que me abrió los ojos. El llamado del tercer siervo era ser inversionista y no lo hizo. En el llamado de él estaba el ir con los banqueros y no lo hizo. En su llamado estaba el ir y no lo hizo. ¿Ven? Yo creía que era una palabra del Señor en ese momento, lleno de sentimientos encontrados por eso que el siervo le dijo. Tuve miedo y aquello fue de impacto en las emociones del Señor, y por eso dijo eso. No, entendí que el llamado de ese tercero era ser inversionista. Estaba en su llamado ir con los banqueros. Estaba en su llamado, estaba en su llamado a hacer eso y no lo hizo. Y eso me abrió los ojos. Porque mis capacidades las puedo usar, las conozco, puedo darme cuenta de ellas todos los días y está en mi llamado. También sombré a banqueros, los banqueros. Tenía otra perspectiva y estaba fuera de lugar. La perspectiva fuera de lugar que tenía era que los banqueros eran quienes tenían que buscar el dinero que tenía el tercer siervo o al tercer siervo. No, estaba en el llamado del tercer siervo
ser inversionista e ir con los banqueros. La iniciativa no la tenían que tomar los banqueros, la iniciativa la tenía que tomar el llamado. Es muy importante eso, el llamado. Entonces, una de las crisis de todo llamado es caer en esto, caer en eso. Y volver a caer, y volver a caer, y aquí y en este campo, y creer que los esto, los aquello, los quienes, los banqueros y compañía y la otra compañía son quienes deberían tener la iniciativa de tratar conmigo. No, la iniciativa la posee tu llamado, y el reclamo es para contigo, no para los banqueros. Entonces, esto es grave, esto es grave. Imagina una plática con Isaac, yo soy su pastor, diciéndole, oye, se te hubiera ocurrido esto, y esto, y esto, y esto. E Isaac, nomás con lágrimas en los ojos, anotando lo que le estoy diciendo, todos los puntos del 1 al 10, y al final me dice, no lo había visto así. Esto tronaría, ¿sabes por qué? Porque solemos excusarnos de esa manera, llorar, pedir perdón y decir no lo había visto así y listo. No, esperen, no es así de sencillo. El llamado ya lo tienes y debes conocerlo. Porque tu llamado se compone de capacidades. Esa es la primera experiencia. El uso de las capacidades es la primera experiencia. Y vemos que el primer siervo tuvo éxito, el segundo tuvo éxito, el tercero tuvo miedo. Entonces, no caigas en esto, no caigas en este esquema en donde te tienen que decir que el ir con los banqueros estaba en tu llamado. Estaba en tu llamado, porque tu llamado consistía en ser el siervo inversionista. ¿Ven? Son casos de todos los días y las capacidades no vienen como dádivas por estar orando. Las capacidades llegaron, ¿por qué? Por el llamado, ¿verdad? Las capacidades no llegan por la edad, no llegan por orar, no llegan por pedirlas, llegan por ser llamado, como lo fueron ellos. Entonces, si yo quiero saber qué anda haciendo Isaac, tanto yo como él debemos entender la pregunta. Debemos estar moviéndonos en el orden de nuestro llamado, porque eso es lo que tenemos la encomienda de vivir, ser, estar, movernos, etc. Entonces, parte de tu llamado es el uso de tus capacidades. Tienes que explotar tu llamado, extraer de cada habilidad todo lo que tú puedas contar con ello. Descubrí que en esta área hay miedo. Lee la historia. Descubrí que en esta otra área hay miedo. La presencia del miedo no significa la ausencia del llamado. Dale un gran aplauso al Señor. El hecho de sentir miedo no significa ausencia del llamado, pero no te debes quedar de miedoso. No te debes quedar de miedoso.
Es este encuentro del verso 27 yo lo viví como hijo con mi padre. Una de las cosas que siempre me guardaba de él, y yo decía, ¿cómo mi padre puede ver tantas cosas en mí que yo no las veo en mí? ¿Y cómo es que siempre me encuentra algo que no usé, que yo poseía en mi llamado? Es decir, yo le puedo dar 3 ideas en este momento a Isaac y no se le han ocurrido a él o a usted. ¿No le parece eso interesante y a la vez crítico? Pastor, pero es que, no, es que está en su llamado. Usted ya está en uso, en dominio de su llamado. Basta con que Dios envíe a una persona y le diga, debías haber hecho esto. Lo ponen en un predicamento de que no que teníamos el control de nuestra vida, no que estábamos haciendo bien las cosas, no. Póngale atención a su llamado, porque de eso es lo que usted va a dar cuentas delante de Dios, y estas son las cuentas, su atención a su llamado. El llamado es el que contiene elementos de capacidad. 1, alguien tiene 1, 2, alguien tiene 2, 5, alguien tiene 5. Y hay muchos distraídos hoy en día. Muchos distraídos. Si a este siervo le sacaron 1, ¿a cuántos de nosotros nos sacarían 2, 3, 10? Debías haber hecho, y nos dan una lista de 10 cosas. Porque el que nos llamó sabe todo lo que podemos hacer con nuestro llamamiento divino. Y no debemos ser cerrados de mente, aún los estudiantes que me escuchan. Desde jóvenes ya tienes un llamado y debes explotarlo, porque es una dádiva, es propiedad, es irrevocable eso, es tuyo. Y bueno, este siervo fue despojado de sus bienes, que no eran de él, pero estaban en posesión de custodia y administración. Y dio cuentas que lo reprobaron. No trajo fruto de su llamado. No trajo fruto de su llamado. Y eso, pues, lo pasó el Señor del reino, el Señor de él, lo pasó a las tinieblas. Allá las tinieblas de afuera son todos los que se avergüenzan, están en vergüenza, una vida muy penosa. Siguiente punto, vamos al verso, a la sección primera, que es del verso 1 en adelante. Dice, en aquel tiempo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas o descuidadas es que la palabra descuidadas debemos entenderla como un estilo de vida, no como un accidente de descuido. Es algo que ya son, no que tuvieron un lapsus brutus. No, son descuidadas, son necias, son tontas, son insensatas. En esta sección, las 10 vírgenes son 10 doncellas, señoritas llamadas por el reino, por el Señor del reino. Están allí llamadas, pero 5 de ellas eran
prudentes, atentas a todo, atentas a su llamado, y 5 de ellas eran descuidadas. No ponían su mente en su llamado. Andaban en una vida que sí tiene compañía, sí hay amigas, pero no están concentradas en lo que deben estar. ¿Ven? ¿Cuál es el punto aquí? Si en el primer punto se trató de las capacidades de mi llamado, en el siguiente punto se trata de cómo cuidar mi llamado, cómo cuidar, proteger, cómo ser vigilante de mi llamado. Mi llamado se cuida solo, no es cierto. Mi llamado lo cuida Dios, tampoco es verdad eso. Mi llamado lo cuida mi mamá que ora por mí, tampoco eso. El pastor, tampoco. Usted debe saber que existen vidas descuidadas. Usted debe saber que existen vidas prudentes y vidas descuidadas y van a la misma iglesia y tienen el llamado también. 5 de ellas eran sabias, 5 eran necias. ¿Cómo es que el descuido pasó a estar dentro, afectando las capacidades de las 5 descuidadas? Bueno, vean el verso 8. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes les respondieron: a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: de cierto les digo que no las conozco. El llamado puede ser descuidado, puede ser objeto de descuido personal. Tu llamado requiere que revises tus relaciones, porque tu llamado tiene naturaleza espiritual y requiere un cuidado espiritual. Y requiere tu llamado que esté siempre en el estilo o bajo el estilo de la sabiduría, el estilo de vida de la prudencia, la sabiduría y la buena gracia, no la desgracia. Pero, ¿con quién? ¿Cómo le harías para resolver eso? Una de las cosas que las vírgenes prudentes mantuvieron es el esfuerzo. Las 5 mantuvieron el esfuerzo de tener depósitos de aceite extra, tenerlos preparados, tenerlos llenos, usar su dinero para comprar y mantenerse como ellas 5, no como las otras 5. Si revisamos en este momento tu estilo de vida, ¿como quién? ¿Como cuál de los 2 grupos de estas vírgenes pudiera ser semejante a? Ahora, claro que podemos decir: estoy cuidando mi cuerpo. Y podemos hablar de que estoy cuidando pues lo que como, estoy cuidando lo que entra por la boca, pero eso no es cuidar el llamado.
El llamado no entra por la boca y el llamado no cae a tu estómago y va a la letrina después. Es que hay que entenderle al llamamiento divino, que es algo que ya tenemos dado y recibido por Dios, de parte de Dios. Ven, el descuido, ¿cómo se origina? ¿Cómo comienza un descuido? Esta parábola es muy explícita, esta parábola no esconde nada. Desde, ¿con quién ando? ¿Ven? ¿Con quién me junto? ¿Con quién es mi... ¿Cuál es mi grupito? ¿Dónde quepo? ¿Dónde me hacen sentir que soy como ellas? ¿Ven? Porque hay otro grupito que me demanda mucho de mí. Hay otro grupito que se fija mucho, hey, aquí tienes que andar con el aceite en la vasija y las vasijas llenas. ¿Ven? Porque el llamado puede ser objeto de descuido y hay grupos de hombres y mujeres que están descuidando su llamado, pero hay otros que lo cuidan, hay otros que lo cuidan, hay otros que están revisándolo. Eso es lo que nos hace ser cuidadosos, revisándolo, checklist, como los pilotos. Vamos a revisar, esto se debe hacer, porque el tiempo puede ser algo que podamos decir se está tardando o esto va para largo. ¿Dónde está el descuido? En la manera de pensar. No, yo no me quiero juntar con el pastor porque no quiero ser pastor. Esa es una descuidada perspectiva. No tiene nada que ver que quiera o no ser pastor. Y no está en usted, está en el Señor. El hecho de juntarse conmigo. Pero tiene que usted revisar sus relaciones de plática, de conversación, de todo, porque somos seres para habitar socialmente, ¿verdad? Y hay corrientes, hay tendencias, hay grupos que se gestan, hay ideologías, hay progresistas, cualquier cantidad de nuevas frases de este sexenio, etcétera. Pero aquí se trata de cuidar el llamado que tenemos de Dios porque lo tenemos recibido. Ahora, otro aspecto de ser descuidados. Ser descuidados es ser flojos. Flojos quiere decir procrastinar. Mañana Dios dirá. Soy muy joven, primero esto, el llamado es nomás ir a la iglesia. Ay. ¿Por qué creen que nomás el llamado se trata de ir a la iglesia? Eso es religión. Hay quienes están aquí porque practican religiosamente el cristianismo. Eso no es lo que nos ofreció Cristo, el Señor. Entonces, el llamado, según lo estamos cuidando, acabaremos en el grupo correcto o en el grupo incorrecto. Según lo estemos cuidando y parece que estamos revueltos, parece que cabemos en el mismo edificio, pero ya tienes tendencia, te estás juntando con un grupo
un grupo, porque según lo estás tratando, vas a terminar en un grupo destino. Amén. Y las vírgenes descuidadas, les llega su hora y vean este diálogo, es que este es el punto. Verso 8 en la versión 60. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pareciera que el descuido se puede aún entender mejor con estas palabras. Pastor, yo trato de llevármela bien, sentirme bien, atender, ya está malabareando. Ya cuando trata, ya es una religión, porque usted quiere hacer algo. En ese diálogo tenemos lo siguiente: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Algo que tienen esas vírgenes descuidadas es un proyecto en su mente de confiar en el hombre, confiar en el otro grupo. Si les pedimos, nos dan. No, uno tiene que cuidar su espíritu, cuidar su lámpara, cuidar su vida espiritual. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y eso lo hicieron a destiempo y se cerró la puerta. Tercer punto: tu llamado y los beneficios de haber sido llamado. Los beneficios de haber sido llamado. Te vas a dar cuenta de unas características muy valiosas de haber sido llamado, que son propiedad que tienes que saber sus beneficios, propiedad tuya. Allí en Mateo 25 dice el verso 16: el que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó otras 2,000. Ahora ve a Lucas 19. Lucas 19, capítulo 19, el verso 16. Dice: cuando llegó el primero, dijo: Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Esos son los beneficios de tu llamado. Cuando tú estás en tu llamado produce. Tu llamado crece. Esa participación de tu dinero en esa medida incrementada significa que el ministerio de ese primer siervo creció 10 veces más. Al haber 10 veces más dinero, la medida de su ministerio, las capacidades de su ministerio crecieron en una escala de 10 veces más. Eso es en relación directa. Entonces, los beneficios de haber sido llamado, los beneficios de vivir y experimentar el llamado divino en tu vida,
tienen propiedades de crecer, multiplicar, tener incrementos. Ahora, vean, vamos a volver a leer. Dice, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Gracias a Dios que Él nos llamó. Él nos llamó, Él escogió lo correcto, Él escogió lo bueno, Él fue el diseñador, Él nos dio la palabra. Al ponerla a funcionar, vemos los beneficios. Amén. Aleluya. Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también a este le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Entonces, ¿cómo sé si estoy operando mi llamado? Bueno, tenemos allí los 2 casos de éxito. Cuando uno opera en su llamado, vemos los verbos producir y crecer. ¿Qué es lo que crece y aquello se puede medir hoy en día en tu vida? ¿Qué es lo que está creciendo y se puede medir aquello hoy en día en tu vida? ¿Y por qué crees que está creciendo eso? Primero, porque tienes el llamado para eso. Punto. Segundo, estás operando en tu llamado. Tercero, estás cuidándolo. Porque un descuidado no tiene esas bendiciones. Un descuidado no está pensando en crecer. Un descuidado está pensando en acabarse el aceite y no tener un reabastecimiento del aceite. Todo está en el llamado. En el llamado hay elementos de capacidades, hay elementos espirituales de cuidado y hay elementos de crecimiento, multiplicación, ganancias, incrementos, y todo se puede medir. Amén. Aleluya. Vean cómo no toda la gente estará contenta con tu llamado. Vean esto. Verso 14. Pero vamos al verso 13 para el contexto. Antes de partir, llamó. Esa es la palabra. Llamó. Quiero que esa palabra sea meditada por ti y sea puesta en tu espíritu. Cuando digas mi familia, mi negocio, mis estudios, mi carrera, mi trabajo, di mi llamado, no lo dejes fuera. Mira cuántas décadas nomás has hablado de, este es mi negocio, este es mi trabajo, esto es lo que, pero ahora di, este es mi llamado. También, eso es lo primero que tú recibes, este es mi llamado. Entonces dice, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Vean el relato en el 14, pero sus conciudadanos lo odiaban. ¿Por qué odiaban al hombre del reino? Lo odiaban porque realmente odiaban el llamado que les dio a sus siervos. Eso es lo que odian, eso es lo que quieren odiar. ¿Cómo que Dios te llamó a esto? ¿Cómo que ahora eres esto? Y pregúntaselo a tus familiares si no odian tu llamado.
¿Cómo que Dios te llamó a estudiar en el Instituto Bíblico Rema? ¿Cómo que Dios te llamó a invertir en esto? ¿Cómo que ahora eres inversionista y estás a favor de que se construyan más templos y que haya más propiedades para que sean casa de Dios? Y eso es lo que odian, el llamado que Dios está dándote, el llamado. Por eso ahí está el odio de los que no les gustó, punto. Les voy a hacer una pregunta: ¿a cuántos les importa la opinión de terceras personas? A nadie. Entonces, ¿para qué pregunta qué dijeron? Cuide su llamado, porque desde la primera vez que Dios llamó a alguien hay odio. Hay odio declarado a ese llamado dado por Dios desde la primera vez. Aleluya. ¿Ya eres pastor? Sí, ya soy pastor. ¿Y no querías hacer otra cosa? No, no quiero hacer otra cosa. ¿Ese es tu llamado? Sí, es mi llamado. Oye, pero si te ofrezco esto, no, gracias. Esto es lo que debo estar haciendo. Esto es lo que estoy haciendo. Estoy en mi llamado. Aleluya. ¿Ven? Que si tengo cara de pastor es otra cosa o no, pero el llamado lo tengo. Ese es el punto, que si a otros no les parece, no me importa. Aquí dice que ellos dijeron: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Cómo es eso de que reine? Si se va a ausentar. Es muy sencillo y a la vez interesante, porque la forma de Dios reinar en la tierra es a través del llamado que nos dio. ¿Cómo está reinando el rey? Dejando pastores. ¿Cómo está reinando el rey? Dejando inversionistas. ¿Cómo está reinando el rey? Dejando hombres de negocios. ¿Cómo está reinando el rey? Dejando hombres ricos. ¿Cómo está reinando el rey? Dejando dones a hombres y mujeres. Eso es lo que el mundo tiene para odiar. Ni modo. Diga, ni modo. Aleluya. ¿Ven? Entonces, pero el Señor viene y luego se encontró también con otro detalle. En el verso 24 dice: y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero. No dijo quítenle el llamado, porque el llamado es irrevocable. Hay un siervo que tenía que llevar el dinero a los banqueros porque estaba en su llamado y no lo hizo. No estaba en el llamado de los banqueros ir con el siervo, estaba en el llamado del siervo ir con los banqueros. Hay que tener mucho cuidado cuando andamos con esas vaguedades de vago, decir: estoy esperando que Dios me lo revele. Está en tu llamado, está en tu llamado. Estoy esperando que Dios me diga: está en tu llamado. Y anda uno de vago, ¿verdad? Entonces, vean esto: quítenle el dinero y dénselo al que ganó 10 veces más. Pero ellos, los presentes, objetaron diciendo: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Esta es una de las escrituras donde tenemos esa frase: mucho dinero.
Esa frase es preciosa. Dice, este ya tiene mucho dinero. Hay testimonio que es de hombres que se dieron cuenta del valor que podían poner a producir su llamado. Y el llamado crece, el ministerio crece, las finanzas aumentan. Y ¿saben una cosa? Se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles. Pero hay gente que presenta argumentos en contra del llamado. ¿Saben? Hay dos clases de personas en esta historia. Los que dicen odio y los que dicen quítenle, no le des ya a fulano, ya tiene mucho. Hay dos clases de personas, los que dicen odiamos el llamado de fulano, y la otra clase de personas son las que dicen ya no le des más a porque ya tiene mucho. Vamos a responderle a ambos grupos de personas. ¿Saben por qué tienen mucho? Por el llamado. Por eso, por el llamado. Por el llamado. Porque en el llamado hay tres elementos. Las capacidades que ya vimos, el cuidado que se tiene de y al estar usando el llamado, crece lo que tengo, crece, se multiplica. El dinero se multiplicó. ¿Saben la semejanza de esto? ¿Cómo que el dinero ha crecido 10 veces más? Hagan de cuenta que el dinero tuvo un comportamiento como tener rebaños. Al cabo de un año, ¡pum!, de tener 10 ovejas, llegaron a 100 ovejas. El dinero tuvo un comportamiento como rebaños de ovejas. Creció. ¿Sabían que eso es posible? ¿Cómo? Está en tu llamado hacerlo. Entonces, el llamado significa autoridad, licencia para, permisividad para, poder para hacer, etc. Versículo 26, y aquel hombre dijo, pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Son palabras fuertes, pero ¿saben una cosa? Estas son cuestiones de justicia. Al tercer siervo le quitaron el dinero, pero no le quitaron el llamado. Pero sin dinero no se puede operar el llamado. Pastor, ¿cómo es eso? Sí, sin dinero serías déjeme poner bien la idea porque al tener el llamado pero no tener el dinero, el tercer siervo fue puesto en las tinieblas de afuera, que es la vergüenza, es un castigo. Entonces el llamado se vuelve algo que no tengo elementos, uno de ellos el dinero, para operar. ¿Por qué? Porque estoy en la vergüenza de haber sido un falso, de haber sido un mentiroso, de haber sido alguien que no cumplió con el acuerdo, etc. Bueno, les quiero decir, el dinero juega un papel muy importante espiritualmente
en la tierra, más de lo que podamos imaginarnos, y no lo hemos comprendido porque es muy profundo. Tenemos que estar hablando de dinero continuamente. Y tenemos que estudiar nuestro llamado. Amén. El llamado tiene capacidades, el llamado tiene cuidado espiritual y el llamado tiene elementos de crecimiento. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Y la gente tiene su propia opinión. Amén. Bendito sea el Señor. Vaya conmigo ahora a Eclesiastés, capítulo 10. El libro de Eclesiastés, capítulo 10. Gloria a Dios por siempre. Verso 19. Vamos a varias versiones del verso 19, donde dice pan. La versión que dice pan. Otra versión. Otra versión. Ahí está, ahí está. Vean eso, ¿eh? Tres niveles, para que vean el valor espiritual del dinero, 3 niveles. Dice el texto, para alegrarse el pan, sombrea pan, ese es el primer nivel, el pan de cada día, y con eso basta, alguien diría. Con el pan ya tenemos un bienestar básico, fundamental. Muy bien. Segundo nivel, entra otra palabra, entra la palabra vino. Para alegrarse, para gozar el vino. El vino ya representa un mayor bienestar, mayor campo social, donde hay mayor campo de relaciones, tiene sentido de fiesta, banquete, ya con personas que ya no solo comen pan, sino que comen carne, el vino va con la carne, etc. Pero hay un nivel mayor que el vino y mayor que el pan, se llama dinero. Aleluya. Mira nomás, se pusieron muy alegres. Es que están anotando, ¿verdad? Él es el dinero. Para disfrutarlo, el dinero. Ahora dame la versión 60, por favor. Dice al final, y el dinero sirve para todo. ¿Para todo qué? Para todo llamado, para todo llamamiento, para el llamamiento de cada quien. El dinero sirve para toda clase de llamamiento. Amén. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos dé un mayor entendimiento en esto, que apenas estamos viendo un poco más profundo de lo que hemos venido investigando. No descuidemos nuestro llamamiento, oficio divino. No lo descuidemos. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie. Los músicos pasen, por favor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Hoy
En la tarde, escriba usted su llamado. Dedíquese a ello. Descríbalo. No solo lo escriba, descríbalo. Puede comenzar con pocas líneas, pero ¿sabe qué? No ha pensado usted en él. Es por eso que es breve, pero es muy amplio su llamado. Su llamado es mayor y hay muchos otros elementos, pero todo sirve a su llamado. Amén. Luego, vea su esquema de relaciones, porque no todos son cuidadosos. Y hay relaciones en donde usted sabe que tal o cual persona no está creciendo, no está prosperando y tiene su llamado. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra tú la trajiste y la diste a nosotros y nosotros la recibimos con gozo y está saturando nuestro entendimiento y nuestro ser, y tú nos ayudas, Señor, a comprender y nos ayudas a cambiar nuestra manera de pensar, que es un arrepentimiento de vivir en el descuido propio a ser prudentes, sabios en el llamado. Señor, gracias porque el Espíritu de Dios está allí para ayudarnos en todo y no dejarnos en esas flaquezas o en esas debilidades, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Jesús y decimos amén.